¿Alguna duda con la clase anterior? Chicos. No, profesor. No. Profesor. Bien. Vamos. Se ve la proyección, ¿verdad? El PPT. Sí, bro. Sí, profe. Sí, está bien. Profesor. Sí, profe, se ve. Gracias. Vamos a hablar entonces hoy día del proceso contable y vamos a culminar hablando del balance. El proceso contable comienza con la recolección de datos, con la clasificación y registro de estos datos y finalmente con la elaboración de los informes. De esta manera, podemos decir que la función y los objetivos que tiene la contabilidad requieren de un proceso sistemático para transformar los datos en información relevante. Como les decía, este proceso se inicia con la recolección de datos, el procesamiento de los mismos, lo que incluye su clasificación y registro, y finaliza con la elaboración y emisión de los informes principales. Respecto del proceso contable, se debe establecer con claridad cuál va a ser el periodo contable. Lo que significa que se debe determinar con exactitud cada cuánto tiempo se van a emitir los informes. Y la periodicidad con que se adopte, digamos, para la emisión de los informes va a depender de 3 factores. El primero de ellos tiene que ver con la periodicidad con que se desea tener información estructurada. El segundo elemento relevante tiene que ver con el ciclo operacional relacionado con el giro del negocio. Y el tercero, y el más relevante en mi opinión, es el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, si es que las hubiesen, relacionadas con el año fiscal y otros periodos intermedios. La ley establece que todas las empresas a lo menos deben realizar un balance al año, el que se debe elaborar al 31 de diciembre de cada año. Eso es lo mínimo, eso es lo que establece la ley. Sin embargo, mi recomendación respecto de esto es que los informes contables deberían o deben emitirse de manera mensual. Y esto tiene que ver básicamente con el objetivo de poder ir evaluando el desempeño de la organización y el cumplimiento de los planes que han sido establecidos en el proceso de planificación estratégica. Y esto tiene una ventaja importante en el sentido de que si existen desviaciones respecto de los objetivos propuestos, el tener información a tiempo permite poder ir corrigiendo errores o eliminando las desviaciones que pudiesen existir. De no hacerlo así, la verdad que los resultados finales solo los vamos a poder contemplar después de terminado el año fiscal. Vamos a hablar entonces ahora de los informes principales.
Y vamos a decir que estos informes principales se elaboran al final de cada periodo contable y son el medio para llevar hasta los usuarios internos y externos de la empresa la información económica y financiera, y son, por lo tanto, un resumen de todos los hechos económicos que ocurrieron en el periodo contable. Y los informes más utilizados son tres: el balance, el estado de resultados y el flujo efectivo. Y en menor medida, el estado de cambios en el patrimonio. Nosotros, un poco volviendo al objetivo de este curso, nos vamos a centrar en dos informes principales, que es el balance y el estado de resultados. Los otros dos los vamos a nombrar más que trabajar en ellos. No nos da el tiempo para poder profundizar tanto. Y desde una perspectiva sistémica, y considerando el proceso contable, así como los informes principales que se emiten, la siguiente figura va a ejemplificar qué es lo que ocurre. Como proceso de entrada están los hechos económicos, como proceso propiamente tal, se encuentra la medición, análisis y registro de los hechos económicos, y como output o corriente de salida se encuentran los informes principales, los que acabo de nombrar y que aquí están nuevamente expuestos. Hay que mencionar que se podrían pedir otro tipo de informes que distintos a los que están ahí. Se podría pedir un informe de remuneraciones, algún informe relacionado con los costos. Así que la información contable tiene... la información contable tiene la gracia que nos permite hacer un zoom, por decirlo de alguna manera, a todos los hechos que ocurrieron en el periodo contable, y por lo tanto se puede ordenar como uno estime conveniente. Entonces, si queremos hacer un estudio de costos, podemos obtener información desde la contabilidad. Si queremos hacer un estudio de remuneraciones, también podemos hacer lo mismo. Un estudio de márgenes, un estudio o un informe respecto de las remuneraciones, un informe, por ejemplo, de las horas extras que ha tenido el personal. Todo eso, toda esa información puede salir desde la contabilidad. Así que se pueden pedir otros informes. Finalmente, estos informes son utilizados básicamente para dos propósitos. El primero, dar cumplimiento con la normativa legal y para tomar decisiones. Son un insumo para el proceso de toma de decisiones que enfrenta la empresa. Y estos dos elementos, las obligaciones legales, el cumplimiento de las normas legales y el proceso de toma de decisiones, van a generar nuevos hechos económicos. Por lo tanto, se transforman en retroalimentación para la compañía. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profesor. Vamos a hablar del hecho económico ahora, que es el primer elemento del proceso contable. Y lo que vamos a decir que todo hecho económico genera evidencia documental. Y esta evidencia documental se denomina documentación mercantil.
Y la documentación mercantil no es más que comprobantes de ingreso y egreso que respaldan todas las transacciones que ocurren dentro de la empresa. Aquí hay varios tipos de documentos, de documentación mercantil, ¿no es cierto?, que respaldan hechos económicos que se producen dentro de una empresa. Partamos por las ventas. Ahí hay 4 documentos que son los más habituales, pudiendo existir algunos otros, pero estos son los más relevantes. En primer lugar, la boleta de servicio, la factura, las notas de crédito y las notas de débito. Por el lado de las compras, son exactamente los mismos documentos que en el caso de las ventas, es decir, la boleta de servicio, la factura, la nota de débito y las notas de crédito. Respecto de las remuneraciones, la documentación mercantil relevante son los contratos de trabajo, las liquidaciones de sueldo, los finiquitos, las boletas de honorario también pueden entrar en el concepto de remuneraciones. Los comprobantes de vacaciones también es documentación mercantil. Por otro lado, están otro tipo de documentos mercantiles, como por ejemplo los contratos de arriendo, contratos de prestación de servicio. Y hay otros tipos de comprobantes que son de menos valor, por decirlo de alguna manera, que son los tickets y los comprobantes de gasto. Esos son documentos de menor importancia. Y salvo, después están los medios de pago, que también generan documentación mercantil, o que respaldan la documentación mercantil. Y ahí está el efectivo, los cheques, los pagarés, las transferencias electrónicas, los giros por tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Entonces, todos estos documentos que están acá van respaldando cada uno de los hechos económicos que se van produciendo en la empresa, y lo que hace la contabilidad es hacer un análisis y un registro de todos estos documentos de manera periódica. Aquí hay un pequeño esquema que es bastante trivial respecto de la documentación mercantil, pero está detallado desde el punto de vista de qué cosas pueden constituir ingresos de efectivo y qué es lo que pueden constituir egresos de efectivo. Partamos por los ingresos. El ingreso más común o más típico son las ventas que se producen en la empresa. Ventas de productos o servicios. ¿Qué otro tipo de ingresos se puede producir? Los intereses ganados. Y esto ocurre porque la empresa ha realizado alguna inversión en algún activo financiero, como por ejemplo un depósito a plazo o fondos mutuos. Entonces eso puede generar un flujo positivo de dinero hacia la empresa. Otro tipo de ingresos que puede existir en la empresa, pero esto es menos frecuente, tiene que ver con la venta de algún tipo de activo. Por ejemplo, hay algunas compañías que cada cierto periodo cambian todos los equipos computacionales, y cuando realizan esta operación, todos los equipos que son dados de baja se venden a terceros. Entonces, y eso genera un ingreso, ¿no es cierto?, de efectivo para la empresa.
Ahora, dentro de estos tres tipos de ingresos que se presentan acá, las ventas son los más comunes. La frecuencia de los otros dos va a depender de una serie de factores, pero en general las ventas son los ingresos más relevantes que tiene la empresa. Vamos al lado de los egresos. Los egresos, uno los podría clasificar en cuatro tipos. Los egresos podríamos clasificarlo en cuatro tipos importantes. Pueden haber otros tipos, pero estos son los más relevantes, los más comunes. En primer lugar están los costos, y vamos a decir que para todos los efectos contables, los costos son todas aquellas erogaciones de caja que son necesarias para la producción del bien o servicio. ¿Ah? En este caso, tendríamos, por ejemplo, materias primas y cualquier elemento que esté relacionado con la producción de algún bien o la transformación de materia prima en otro tipo de producto. Esos son los costos. Por otro lado están los gastos, y los gastos son todos los egresos de caja necesarios para producir el ingreso económico. Y en este sentido, acá están en este concepto se agrupan todos los gastos operacionales relacionados con la administración general de la empresa, con los gastos de marketing, con los gastos comerciales, los gastos generales. Todo ese tipo de cosas son consideradas gastos. Y fíjense bien que están las remuneraciones del personal de la empresa. Y las remuneraciones uno las podría dividir típicamente en dos. Quienes trabajan en el área de producción y quienes trabajan para generar el ingreso económico. Por lo tanto, las remuneraciones del personal que trabajen en el área productiva van a ser parte del costo. Y de manera análoga, quienes trabajen en cualquier área distinta a la de producción van a ser considerados como gastos. Luego están todos los gastos legales que tienen que ver con el pago de impuestos, los aportes previsionales y los pagos de patentes. Todo lo que ustedes ven acá, todas estas operaciones, están respaldadas por documentación mercantil. Los costos, las remuneraciones, los gastos, las ventas, los intereses ganados y los otros ingresos, todo está respaldado por documentación mercantil. Y esta documentación mercantil lo que hace es describir el hecho económico que se ha producido. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar entonces del primer informe, que es el balance. Y vamos a decir que el balance es un informe, valga la redundancia, que muestra la información económica y financiera de una empresa o una entidad económica a una fecha determinada. Ojo con lo que ahí dice, a una fecha determinada. La información que se presenta en el balance es un resumen de todos los recursos económicos que posee la empresa. Estos recursos económicos se denominan activos. Y de todas las deudas en favor de terceros y con los dueños de la empresa, que es lo que se denominan pasivos y patrimonio respectivamente. Dicho de otra forma,
las deudas con terceros se denominan pasivos y la deuda con los socios o con los propietarios de la empresa se denomina patrimonio. Aquí hay la estructura típica de un balance. En el encabezado se debe indicar el nombre de la empresa. En segunda línea, el nombre del informe, balance, como dice ahí. Y en tercer lugar, se debe indicar a la fecha a la cual se emitió el informe. Y por el lado, en el lado izquierdo, se describen todos los activos que posee la empresa, que son los recursos disponibles. Y por otro lado, se describen todas las deudas que la empresa tiene. En un lado están los pasivos, en primer lugar, que son las deudas con terceros, y luego se describe el patrimonio, que es la deuda con los socios. Esta es la estructura típica del balance. Fíjense bien, viendo la estructura que presenta el balance, es posible indicar que el pasivo y el patrimonio muestran las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde se obtuvieron los recursos para financiar los activos que posee la empresa. Entonces, esta situación permite entender por qué existe una igualdad entre los recursos y las deudas. Y de esta manera se tiene que el activo es exactamente igual a la suma del pasivo más el patrimonio de la empresa. ¿Qué significa esto? Que la columna de activos debe ser igual a la columna de pasivos y patrimonio. ¿Se entiende, verdad? Sí, profesor. Bien. Veamos algunos ejemplos para entender cómo opera esto. Primero, una persona aporta 500.000 en efectivo para iniciar un negocio de distribución de confites. Entonces, en este negocio se tiene en la caja 500.000 en recursos y una deuda con el inversor por igual suma. Por lo tanto, la igualdad sería la que está ahí. El activo, 500.000, es igual al patrimonio de 500.000. ¿Se entendió? Chicos, Sí, sí entiendo. Sí, profesor. esto es súper relevante porque aquí vamos a comenzar con la parte numérica de la contabilidad. Entonces, esto es súper importante que lo entiendan. Cuando tengan alguna duda, por favor, inmediatamente me comentan. Profe, ¿siempre va a ser así? ¿Siempre tiene que ser igual? Siempre, a ver, esta es la igualdad. Esta igualdad siempre debe darse. El activo igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la igualdad que siempre tiene que darse. Entonces, fíjense, acá en el primer ejemplo no está expuesto el pasivo, porque en este caso es 0. Sin embargo, en la segunda operación ya aparece el primer pasivo. Fíjense bien. Para poder operar esta distribuidora de confites, es necesario comprar
muebles y equipos computacionales por la suma de 300.000. Y ellos son comprados al crédito en la tienda Llegar y Llevar. Entonces, ¿cómo queda la igualdad? Ahora tendríamos activos por 800, porque tenemos 500.000 en la caja, más muebles y equipos por 300.000. Por eso el activo ahí figura con 800.000. ¿Y cómo quedaría nuestra ecuación del inventario? Así se denomina esa ecuación. Pasivos por 300.000 más patrimonio por 500.000. Y por lo tanto, está balanceado o equilibrada la ecuación. Es verdadera. Porque 800.000 es igual a 800.000. En eso no hay discusión, ¿verdad? ¿Se entendió el segundo movimiento? Sí, profesor. Profesor. Bien. Otra forma de presentar el ejemplo anterior es de acuerdo a la estructura del balance. Distribuidora de confites, balance al 31 de diciembre de 2021, por ejemplo. En caja hay 500.000, poseemos muebles y equipos por 300.000, total de activos 800.000. Pasivo y el patrimonio va a estar compuesto por las cuentas por pagar, que es el crédito que debemos por 300.000, y el capital por, cuentas por pagar por 300.000 y el capital que le debemos a los socios por 500.000. Total pasivos y patrimonio 800.000. Entonces fíjense bien, la igualdad siempre se va a mantener. Con cada transacción que se realice en la empresa, por cada hecho económico que uno contabilice, se va a mantener la igualdad de la ecuación o el equilibrio de la ecuación. Siempre. Entonces fíjense bien que acá se establece que la igualdad siempre se mantiene, aún en aquellos casos en que aumenta el activo sin que haya aportes de capital. La igualdad de la ecuación persiste. Y en particular se trata de la generación de recursos por efectos de la operación de la empresa. Entonces, acá hay una forma de presentar que es distinta a la que vimos recientemente a través de las fórmulas, pero es exactamente lo mismo. Entremos a definir qué es un activo. El activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados y del cual la empresa espera obtener en el futuro beneficio económico. En términos bastante simples, son todos los recursos con los que cuenta la empresa. Están compuestos por todos los bienes y derechos sobre terceros que posee una entidad para desarrollar su actividad. Ejemplos de activos. Todos los muebles que pueda tener una empresa, vehículos que pueda tener una empresa, los equipos que pueda tener una empresa, el dinero que tiene en la caja y en el banco, las cuentas por cobrar que tiene la empresa. Por eso habla ahí de derechos sobre terceros. Cuando las empresas venden a crédito, la empresa tiene el derecho a cobrar esa deuda, ¿no es cierto? La mercadería que tiene disponible para la venta. Todo ese tipo de elementos se constituye como activos. Hablemos de los pasivos.
El pasivo es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de hechos pasados y al vencimiento de la cual, para pagarla, la empresa debe desprenderse de recursos que incorporan beneficio económico. En términos muy simples, son las deudas y están constituidas, ¿no es cierto?, por todas las obligaciones que fueron contraídas con terceros distintas de los dueños. Y como se dijo anteriormente, son una fuente de financiamiento para la empresa. ¿Qué son ejemplos de pasivos? La deuda que la empresa pueda tener con los proveedores. Normalmente los proveedores dan un cierto crédito o un cierto plazo a las empresas para pagar la mercadería que están adquiriendo. Entonces, por lo tanto, ahí hay una obligación con un tercero. Otro tipo de pasivos son las deudas que la empresa tiene con con instituciones financieras. Las empresas piden crédito y por lo tanto esos créditos deben ser pagados. Entonces, de manera muy simple, los activos llevan dinero a la billetera y los pasivos sacan el dinero de la billetera. Hablemos del patrimonio. Y el patrimonio lo vamos a decir, o lo vamos a definir, perdón, como la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos. Dicho de otra manera, el patrimonio corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con los dueños y por lo tanto representa la propiedad neta de los dueños en la empresa. El patrimonio está formado por el capital aportado por los dueños y por los aumentos y disminuciones que durante la vida del negocio experimente ese capital social. Y estas variaciones, aumentos o disminuciones, ¿no es cierto?, del capital social va a estar dado por las utilidades y pérdidas de los ejercicios, las reservas de utilidades y las revalorizaciones técnicas o monetarias. Los últimos dos temas, las reservas de utilidades y las revalorizaciones técnicas monetarias, son temas que no los vamos a tocar en este curso. Por lo tanto, básicamente, el patrimonio para todos nuestros casos y ejemplos va a estar compuesto por el capital social, más o menos las utilidades o pérdidas de cada ejercicio contable. Fíjense bien, vamos a ver unos ejemplos para seguir con la idea. Si una empresa tiene activos por 10.000 y pasivos por 7.000, necesariamente el patrimonio va a ser de 3.000. Y esos 3.000 es la propiedad que tienen los dueños sobre la empresa. ¿Se entiende esto, no? Sí, profesor. Un ejemplo. No, profe, no entendí. Perdón, ¿no entendiste? No, profe. Ya, a ver. Yo creo que, a ver, les voy a plantear un ejemplo que puede ser más
que puede ser de fácil comprensión. Ustedes saben que muchas personas, y a lo mejor muchos de ustedes están en esa situación, se compran su casa con crédito hipotecario. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo opera esto? Uno aporta un pie y el banco nos presta la diferencia para poder comprar la propiedad. Para hacerlo súper simple, digamos que nos compramos una propiedad que vale 100 y nosotros pusimos el 30% de pie. Por lo tanto, nosotros le entregamos al vendedor 30 pesos y el banco le pasa los otros 70 a la persona que nos está vendiendo la casa. Pregunta: ¿cuál es mi propiedad en esa casa? 30. Porque yo todavía le debo 70 pesos al banco. ¿Se entiende o no? ¿Se entendió ahí? ¿Qué es lo que significa la propiedad neta? Sí, claro. ¿Ahí quedó más claro? Sí, profesor. Bien. Pero claro. Ok, vamos a un segundo ejemplo. Bueno, y aquí está muy parecido a lo que estábamos hablando. Dice, llevemos esto al ámbito de las personas. Suponga que usted posee un auto cuyo valor es de 5.000 y además tiene una casa que fue adquirida con un crédito hipotecario del Banco del Estado cuyo valor es de 60.000, pero aún debe la mitad del crédito hipotecario, es decir, 30 millones de pesos. Además, usted tiene deudas en diferentes casas comerciales por 1 millón. ¿A cuánto asciende su patrimonio? Entonces, el patrimonio en este caso asciende a 34.000. ¿Por qué? Usted tiene activos por 65.000, pero tiene deudas por 31.000. Por lo tanto, lo que usted realmente tiene son 34.000 o 34 millones, como quiera exponerlo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Yo no entendí, profesor. ¿Ah? ¿No entendió? No. Víctor, mira. Mira el ejemplo que está... volvamos sobre este ejemplo. Tú tienes un auto que vale 5 millones y tienes una casa que vale 60 millones. Tú de la casa debes 30 millones de pesos porque no la has terminado de pagar. Y además tienes otras deudas en casas comerciales por 1 millón. Entonces, en realidad, ¿cuánto es lo que tú tienes? 34, porque si tú quisieras salir de todas tus deudas, la única manera que puedes hacer es liquidando tus activos. Si tú liquidas todos tus activos, en el estricto rigor, te vas a quedar con 34 millones. Eso es el patrimonio. Es lo que tú realmente tienes. O sea, es lo que tú tienes menos lo que tú debes. Y esto funciona igual para las personas y para las empresas. ¿Todavía no te queda claro, Víctor? Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, aquí lo que se presenta en esta PPT son distintas formas de representar la ecuación del inventario. Habíamos dicho que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, por lo tanto, el pasivo va a ser igual al activo menos el patrimonio,
Y el patrimonio, por lo tanto, va a ser igual al activo menos el pasivo. Eso es álgebra simple. Entonces, esto tienen que tenerlo súper claro para los ejercicios que se vienen más adelante. Eso se entiende, me imagino, no hay problema ahí, ¿no es cierto? Profe. Bien. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los activos, pasivos y patrimonio. Aquí en estricto rigor, no sé qué me pasó, me falta, no sé por qué, o no lo grabé. Esperen un segundo que... Hagan esta corrección ustedes porque probablemente si yo no lo tengo, no sé por qué no está bien puesto ahí, no estaba bien, faltaba ahí indicar otros activos, eso tendrían que corregirlo en la PPT que está publicada en el portal. Ok, entonces vamos a hablar ahora de las clasificaciones que hay dentro de cada uno de estos grandes grupos o masas patrimoniales. Entonces, en primer lugar, se debe distinguir entre los recursos y las deudas de corto plazo de las de largo plazo, para después ordenar los recursos de acuerdo con su liquidez y las deudas conforme a su exigibilidad. Y el patrimonio se mantiene constante. Entonces, fíjense bien. En el caso de los activos, se va a denominar activo corriente a todos los recursos más líquidos que tenga la empresa. ¿Qué significa que sean líquidos? Que pueden ser transformados rápidamente en dinero en efectivo. Eso significa activo corriente. Después están los activos no corrientes. Los activos no corrientes, también conocidos como activos fijos, corresponde a todos los bienes que posee la empresa. Ahí puede estar los muebles, los equipos computacionales, los vehículos que tenga la empresa, el edificio o la oficina, si es que es propietaria. Ese tipo de activos, son todos, por eso se les denomina activo fijo. Y finalmente están los otros activos, que son activos que no se clasifican no clasifican en ninguna de las otras dos clasificaciones. Por ejemplo, la página web. Cuando una empresa es propietaria de su página web, esa página web tiene un valor. Se clasifica en otros activos. Cuando la empresa posee un derecho de llaves, por ejemplo, también eso corresponde a otros activos. Por el lado del pasivo, en el pasivo corriente se anotan todas las deudas que la empresa tiene en el corto plazo, es decir, que vencen hasta máximo un año de duración. Y en el pasivo no corriente, ahí están todos las deudas que posee la empresa que vencen a más de un año. Por ejemplo, un crédito a 36 meses debe contabilizarse como pasivo no corriente. En tanto, una deuda con proveedores, los proveedores normalmente nos dan
un máximo de 60 días establece la ley. Por lo tanto, es un pasivo corriente porque es de corto plazo. Hay que pagar esa deuda en el corto plazo. Entonces, los pasivos corrientes se refieren a todas aquellas deudas que tiene la empresa de corto plazo, menos de un año o igual a un año. Y el pasivo no corriente son todas las deudas que posee la empresa con terceros a largo plazo. El patrimonio se mantiene tal cual, en eso no hay cambios. Bueno, vamos a definir un poquito, o vamos a entrar en detalle de algunos ejemplos de tipos de activos. El activo corriente también es conocido con el nombre de activo circulante o de corto plazo o el activo líquido. Y está compuesto por todos los recursos y derechos, más que o, y derechos, que pueden convertirse en efectivo dentro de 12 meses o menos. Algunos ejemplos de activo corriente son la plata que tenemos en la caja, la plata que tenemos en el banco, las inversiones en depósito a plazo que tengan una duración menos de un año o igual a un año, la deuda que tenemos, la deuda que los clientes tienen con nosotros, documentos que tengamos por cobrar de los clientes, las mercaderías, las materias primas y los productos que estén en proceso de fabricación. Esos son básicamente los activos corrientes típicos que uno puede encontrar en una empresa. ¿Hasta aquí se entiende? Perdón, no escuché. Sí, profe. Ok. Sí, Sí, profesor. profesor. Hablemos entonces ahora del activo no corriente. El activo no corriente, también conocido como activo fijo, está conformado por todos los aquellos recursos o derechos que tienen una vida superior a un año. Ejemplo de estos activos son todos los bienes inmuebles que pueda poseer la empresa, todos los tipos de equipos, máquinas, muebles, los computadores, teléfonos, todo ese tipo de cosas. Las inversiones financieras de largo plazo. Ya sé qué me pasó. Esto no corresponde acá, chicos. La página web y el derecho de llaves no corresponde aquí. Aquí esto debería estar. Esto es parte de los otros activos. Aquí esto corresponde a otros activos, la página web y el derecho de llave. ¿Ah? Déjenme ver qué pasó porque parece que no grabé o no guardé entonces el archivo adecuado. Entonces les decía que los otros activos, como las páginas web o los derechos de llave o las patentes comerciales, son derechos, pero no clasifican en las categorías anteriores de activo no corriente o activo corriente. Algunas personas, algunos teóricos llaman a estos elementos activo intangible. ¿Saben lo que es un derecho de llave? No, profesor. ¿Y por qué no preguntan, chicos? Porque imagínense que yo les coloco en un ejercicio algo con un derecho de llave, no van a poder resolverlo. Entonces tienen que preguntar cuando tengan dudas para poder explicar
estas cosas. Fíjense bien que lo voy a explicar con el ejemplo de una botillería. Ustedes saben que las patentes comerciales que otorgan las municipalidades para poder operar una botillería son escasas, o no las dan las municipalidades derechamente. Entonces, lo que ocurre es que se genera un mercado secundario para las patentes. Entonces, uno compra la patente de botillería a alguien que ya está operando. Eso se llama derecho de llave. Es el derecho a utilizar la autorización de venta de alcoholes. Eso es un derecho de llave. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Profesor. Okay. Hablemos entonces ahora de los pasivos corrientes. También se denominan pasivos circulantes. Como les había explicado anteriormente, corresponden a todas las deudas que tiene la empresa de corto plazo. ¿Qué significa esto? Que vencen en un plazo máximo de un año. También dijimos que el pasivo corriente es una fuente de financiación, ya que normalmente está compuesto por préstamos que se han solicitado para hacer frente a las actividades de la empresa. Algunos tipos de pasivo corriente son los proveedores por pagar, los documentos por pagar, cuentas por pagar, impuestos por pagar, obligaciones previsionales por pagar, préstamos bancarios por pagar. Ahí hay algunos ejemplos típicos. Fíjense bien que aquí se habla de impuestos por pagar y obligaciones previsionales por pagar. Esto ocurre por lo siguiente. Voy a hablar de las obligaciones previsionales. Las obligaciones previsionales corresponden, ¿no es cierto? Tiene dos componentes. El primer componente, que es de cargo del trabajador, donde el trabajador, ¿no es cierto?, debe pagar su cuota para la salud y para el sistema de pensiones que posea. Y además, los empleadores deben hacer un aporte al sistema previsional de los trabajadores. Entonces, ¿por qué se habla por pagar? Porque las remuneraciones se deben pagar los días, a más tardar los días 30 de cada mes, idealmente. Pero las obligaciones previsionales se pagan los días 12 del mes siguiente. O sea, la remuneración se paga el día 30 y las obligaciones previsionales se pagan el día 12 del mes siguiente. Entonces, por eso se va generando todos los meses impuestos por pagar y obligaciones previsionales por pagar. Porque se calculan y se determinan al último día hábil del mes y se pagan de manera desfasada al mes siguiente. Los impuestos en particular se pagan los días 20 o sea, el plazo máximo es hasta el día 20 del mes siguiente. Y las obligaciones previsionales se pagan al día 12 del mes siguiente. El pasivo no corriente, la diferencia que tiene básicamente es que son deudas o obligaciones de pago
que tiene la empresa a largo plazo. Es decir, tienen una duración de más de un año. Y por lo tanto, no se pagan durante el ciclo anual de operaciones. Y ejemplos de pasivos no corrientes son los documentos por pagar de largo plazo, préstamos bancarios de largo plazo, los créditos hipotecarios. Créditos hipotecarios son en promedio para las empresas máximo 15 años y para las personas hasta 30 años. Pero para las empresas, los créditos hipotecarios, el plazo máximo que se les otorga es de 15 años. Esos son los elementos típicos que constituyen el pasivo no corriente. Y aquí se encuentra un balance de una empresa. Y esta es la forma de ordenar un balance. La empresa se llama Fábrica de Helados La Crema, Sociedad Anónima. El informe se llama Balance y es al 31 de diciembre del 2021. El activo corriente está compuesto por la caja, donde hay 285 pesos. En el banco, la empresa posee 1.150 pesos. Cuentas por cobrar, 4.182. Y mercaderías por 3.070 pesos. El total de activo corriente suma 8.687. Por otro lado, tiene activos no corrientes. Tiene una propiedad por 9.738 pesos, máquinas por 3.340, muebles y equipos por 1.000 pesos y una página web por 1.500 pesos. Total, Profesor, 15.000. Sí, dígame. una pregunta. ¿Cada cuánto uno debe hacer un balance en su empresa? La obligación legal es 1 al año. Al 31 de diciembre de cada año se deben hacer los balances. Esa es la obligación legal. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de la empresa, en mi opinión, los balances deberían hacerse mensuales. Ah, ya. Gracias. Pero lo legal es una vez al año. No sé si ustedes se han podido percatar, normalmente en casi todas las empresas, sobre todo en las más chicas, en el mes de abril a los contadores no se les puede ni hablar, porque están haciendo todo a última hora el balance del año porque tienen que presentar la declaración de impuesto a la renta. Entonces, volviendo a la PPT, la suma, el total de activos que posee la empresa es de 24.365 pesos. Y esos 24.365 están compuestos por la suma de los 8.687 y los 15.678. Entonces, eso es todo lo que la empresa tiene. Y por otro lado, está lo que la empresa debe. Entonces, el pasivo corriente, ahí hay préstamos bancarios por 1.770 pesos, cuentas por pagar por 2.110, a los proveedores se les deben 3.770 y hay impuestos por pagar por 850 pesos. El total del pasivo corriente alcanza la suma de 7.900. Además tiene como pasivos no corrientes documentos por pagar por 1.215 pesos y tiene un crédito hipotecario por 9.450 pesos. El total de pasivos no corrientes alcanza la suma de 10.665 pesos. Y el patrimonio está compuesto, en este caso, por el capital aportado por los socios para poder iniciar este negocio, que era de 4.000 pesos, y la utilidad del ejercicio que alcanzó a 1.800 pesos. Total patrimonio 5.800. De esta manera,
el total de pasivos y patrimonio suma 24.365. Y como ustedes pueden ver, el balance se encuentra equilibrado, es decir, que el total de activos es exactamente igual al total de pasivos y patrimonio. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Son las 8:15. 8:15. Nos tomamos un descanso hasta las 8:30. Ya, profe. Ya, profesor, gracias. Ok, ya, profe. Ya.